Hoy es 25 de junio de 2024, martes, vamos al turrón. En el área de negocios, 3 noticias esta semanita. Por un lado, Nvidia, que ya llevamos un montón de tiempo ahí con la emoción de si llegarán o no llegarán a ser la empresa más grande en capitalización bursátil del mundo. Bueno, pues por fin esta semana han adelantado a Microsoft, que es la que les quedaba, y se han convertido por primera vez en la compañía con mayor capitalización bursátil del mundo. Recordemos que estamos hablando del orden de los 3 trillones americanos de dólares, o sea, 3 billones europeos. Es cierto que esto va y viene, es decir, entre Nvidia y Microsoft e incluso Apple, según el momento y el día y la semana, pues uno adelanta a otro, uno baja un puesto, otro sube uno, pero el hito es que esta semana es la primera vez que Nvidia ha ocupado ese primer puesto, aunque luego lo pueda perder momentáneamente o volverlo a recuperar o lo que sea. Este viajecito que le ha llevado al primer puesto supone que sus acciones se han revalorizado un 170% en lo que llevamos de año, en los 6 meses que llevamos de año. La semana pasada os hablaba de Cognigy, que era una empresa que había levantado 100 millones de dólares para desarrollar agentes de inteligencia artificial dedicados a servicio al cliente. Bueno, pues esta semana otra empresa que se llama Decagon, como decágono en español, ha levantado 35 millones en Series A para hacer exactamente lo mismo, es decir, agentes de Customer Service. Esto confirma 2 tendencias que ya se llevaban viendo un tiempecito. La primera es que el Customer Service es un área en el que la inteligencia artificial generativa encaja perfectamente y le va a ir comiendo terreno sin duda en los próximos años. Y la segunda es la tendencia de empezar a ver la inteligencia artificial como una herramienta para tareas concretas, en vez de estar pendientes de si un día conseguimos un superhumano, una inteligencia que nos gane a todos los humanos en todos los campos, que será un buen logro científico, pero que ahora estamos en el área de negocios. Para los negocios eso probablemente no aporte mucho. Lo que sí que aporta es poder tener agentes concretos a los que le puedas encargar tareas concretas y que las hagan, como ya he dicho alguna vez en el podcast, ni siquiera mejor que los humanos. Basta con que lo hagan igual que los humanos. Desde un punto de vista empresarial, siempre va a ser mejor, más rentable una máquina que un humano. Aquí no estamos para hacer debates sociales ni filosóficos, aquí estamos para hablar de inteligencia artificial. Y la tercera y última noticia de negocios es que OpenAI ha comprado una empresa que se llama Rockset, escrito R-O-C-K-S-E-T, que es una empresa que se dedica en general al tratamiento de datos, tanto creación, gestión de bases de datos como generación de analíticas varias. ¿Y para qué ha comprado OpenAI una empresa, para entendernos, de bases de datos y tratamiento de datos? Pues probablemente para mejorar el retrieval. Ya he hablado alguna vez de la necesidad de los que tienen los LLMs por su arquitectura, que no guarda nada de lo que ha aprendido. Los LLMs necesitan, para poder contestar a preguntas que requieran un conocimiento actualizado, necesita poder acceder a ese conocimiento actualizado. Y por otro lado, no estaría nada mal que consiguiéramos que los LLMs guardaran en algún sitio cosas que ya han hecho o cosas que ya deberían saber de un usuario, por ejemplo. Si tú tienes un asistente personal, pues hombre, tener que repetirle cada vez que hablas con él cómo te llamas, en qué trabajas, cuáles son tus horas laborables para que te pueda gestionar la agenda y tal, pues es un poco cansino. Entonces, que los LLMs necesitan memoria es algo obvio. La cuestión es cómo técnicamente haces esa memoria, cómo almacenas todas las cosas que el LLM necesita para tener un trato, vamos a decir, sostenido en el tiempo, a largo plazo, que no sea solamente una gracia de contestarte en media hora o de prepararte un jueguecito. Entonces, la pregunta es, repito, ¿cómo guardamos ese conocimiento, en cómo hacemos la memoria? Y luego, lo más importante, cómo accedemos de una manera eficiente de esa memoria cada vez que el LLM la necesita. Porque si estamos hablando de que los LLMs los queremos cada vez más rápidos, que las latencias sean cada vez más bajas, si le vamos a poner una memoria que ahora nos manda ese proceso para atrás y hace que cada vez que necesite acceder a la memoria pierda 1, 2, 3 o 10 segundos, pues todo lo que hemos avanzado en lo otro se pierde. Así que tiene sentido que OpenAI, no sé si en concreto Rockset es lo que tiene sentido para ellos, pero lo que sí que tiene sentido es que empiece a explorar
y con el dinero que tienen, la manera más fácil de explorarlo es comprar, no desarrollar internamente, que empieza a explorar, como digo, soluciones para almacenamiento de datos y acceso de datos. Vamos con el área de desarrollo. Empezamos con la sección que ya empieza a ser tradicional dentro de desarrollo y la pongo siempre al principio para quitárnosla de encima, que es nuevos modelos, nuevas versiones. Como os digo siempre, no todos los que han salido esta semana, sino los más interesantes, que en este caso son 3, aunque el tercero no es exactamente que haya salido. Estoy haciendo un teaser para mantener la emoción. Bien, el primero y el más importante que ha salido esta semana ha sido la versión 3.5 de Claude Sonnet. Sonnet, recordad que es la versión intermedia. Claude decidió nombrar poéticamente a sus variantes. La más pequeña se llama Haiku, la intermedia se llama Sonnet y la más potente se llama Opus. Bueno, hasta ahora estábamos en la versión 3. Esta semana, como digo, han presentado la versión 3.5 solamente de Sonnet. Las otras dos, Haiku y Opus, saldrán próximamente. Cito textualmente lo que han dicho, con lo cual puede ser la semana que viene, puede ser dentro de 3 meses. Pero incluso aunque no haya salido Opus, que es el más potente, con Sonnet, Anthropic ha pegado claramente un puñetazo encima de la mesa. En general, yo todas las reviews que he visto, e incluso mi sensación particular usándolo, aunque obviamente una sensación no sirve para nada, pero mirando reviews, mirando benchmarks, mirando el chat arena del LLM6, parece bastante claro que a día de hoy Claude 3.5 Sonnet es el LLM más avanzado que tenemos, más avanzado incluso que ChatGPT 4o. Y no solamente es el más avanzado, sino que es el doble de rápido de lo que era Claude 3 Opus. Estamos hablando de 2 veces más rápido que la versión más avanzada de la familia en la generación anterior. Y esto no tiene que ver directamente con lo avanzado no que es el modelo, pero siempre son buenas noticias porque este va a ser un 80% más barato para el usuario en cuanto a las cuotas que cobra Anthropic por uso, tanto en el chat de la web como en la API. Claude 3.5 Sonnet tiene un contexto de 200.000 tokens, que es más que respetable, es de los más altos que estamos viendo últimamente, sin llegar a los millones de Gemini, pero claramente por encima de las decenas de miles de tokens que era donde nos estábamos moviendo en el último año. Y mejora además notablemente no solo la generación de texto, sino que mejora mucho la visión, es decir, la entrada por imagen o por vídeo. Según dicen ellos, recordad que todo esto que os estoy diciendo hasta ahora lo dice el que lo vende, lo de la rapidez, lo del precio, lo de tal. También dicen que a día de hoy es el modelo de visión que mejor funciona, repito, de entre todos los que hay actualmente. Estos son un poquito medallas de honor que se ponen, porque si dentro de 3 meses sale la nueva versión de Gemini, o dentro de 6 meses sale la nueva versión de Meta, se van a ir adelantando unos a otros, con lo cual aquí los liderazgos son muy provisionales, un poco como lo de que Nvidia sea la más valiosa del mundo, pues a veces era la primera, a veces era la tercera, a veces era la segunda. Pues aquí pasa un poco lo mismo, pero yo creo que con esto lo que sí que Anthropic demuestra, porque ya estamos viendo una tendencia, no solamente lo que veíamos con las versiones 3 que eran muy buenas, sino que este 3.5 viene a confirmar que Anthropic está entre los grandes. A veces será el mejor, a veces lo adelantará otro, pero claramente Anthropic compite con los grandes. Han presentado además una feature muy interesante, y digo feature aparte de porque no encuentro la palabra en español, es porque no se me ocurre tampoco, aunque me parara un rato a pensarlo, cómo podríamos llamar a esto. En la versión web han creado una cosa que se llama Artifacts, que es que tú al lado de la ventana de texto te puedes crear como una especie de, voy a usar otro anglicismo, playground. Te puedes crear como una zona donde tú vas a poder interactuar con lo que vaya generándote la inteligencia artificial, en este caso Claude 3.5 Sonnet. De tal manera que si, por ejemplo, tú le pides que te haga un programita en Python o en lo que sea, o en C, tú vas a poder ver en esa ventana él te va a poner el programita y tú vas a poder interactuar con ese programita, por ejemplo, para hacerle correcciones y después decirle que siga trabajando sobre la versión que tú has corregido. Lo mismo también, por ejemplo, cuando te generan gráficos. Tú puedes corregir el gráfico en la zona de Artifacts y después seguir la conversación con el LLM a partir del gráfico que tiene tus modificaciones. Me parece Al principio, sinceramente, cuando lo leí la primera vez que leí sobre el lanzamiento de Sonnet y leí algún articulito más y tal, pensé, esto es una gracia, vale, está bien. Pero luego he estado viendo algunos vídeos donde lo usan y
tiene realmente usos en los que aporta mucho. Es muchísimo más productivo, muchísimo más rápido usar el LLM con artifacts que sin artifacts. Y después de todo esto, si lo queréis probar, está disponible ya en Claude.ai. Eso sí, si queréis usarlo gratis, que se puede, tenéis que dar hasta la ficha dental, presentar las 3 últimas declaraciones de la renta y una fe de vida. Es increíble la cantidad de cosas que te pide la gente para usar un LLM, de verdad. O sea, yo me paré a mitad del proceso, luego di un rodeo a través de otros que tienen un frontend que te comunican con ellos y tal, pero, en fin, el que tenga ganas de darle datos a Anthropic, que ya sabéis que estos son los buenos, estos no lo van a usar para nada malo, ¿vale? Nos fiamos todos de ellos porque ellos son los buenos de la película. También lo podéis usar los que tengáis un iPhone en la aplicación de iOS. Anthropic no trabaja por lo visto para los pobres y no desarrolla para Android. Y dejamos ahí a Claude para pasar a Microsoft, otro de los grandecitos, que ha presentado una cosa muy curiosa esta semana. Ha presentado un modelo que le llaman Florence 2, Florence como Florencia y 2 como 2, esto ya lo habréis pillado, que son modelos de visión. Y podríamos preguntarnos qué aporta un nuevo modelo de visión, ya los regalan con el detergente. Bueno, pues lo interesante de estos modelos, de estos Florence 2, es que son increíblemente pequeños. Y cuando digo increíblemente, fijaos, tienen 230 millones de parámetros y 770 millones de parámetros. No billones, millones. Y lo dice el que lo vende, pero según Microsoft han conseguido que estos modelos rindan exactamente igual que modelos 100 veces más grandes en parámetros. Si esto es verdad, y lo iremos viendo como siempre con el uso, pues estamos ante una noticia más que interesante, porque hacer un modelo de visión en de hecho muchísimo menos que 1 billón de parámetros, sería un salto espectacular en cuanto a poder compactar y por lo tanto poder usar en dispositivos más pequeños y domésticos este tipo de modelos. Y la tercera noticia sobre nuevos modelos versiones, que os decía que no es realmente un lanzamiento, no lo es porque es justamente lo contrario. OpenAI ha dicho que va a retrasar el lanzamiento de ChatGPT 5 hasta finales, no de 2024, sino hasta finales de 2025. O sea, estamos hablando de más de un año. Eso sí, a cambio han prometido que va a ser la bomba, que va a tener... Ellos han dicho que ChatGPT 4, ellos lo asimilan al nivel de inteligencia de alguien que ha terminado la high school, el equivalente a lo que sería aquí el bachillerato, supongo, y dicen que este ChatGPT 5 tendrá el nivel de inteligencia comparable a alguien que ha terminado un doctorado universitario, y que además de eso tendrá memoria. Antes hablábamos de la inevitabilidad de incorporar memoria antes o después a los LLMs. Bueno, pues ChatGPT 5 ha anunciado que tendrá memoria y capacidad de razonamiento. Esto no entiendo muy bien a qué se refieren, porque capacidad de razonamiento ya tienen muchos de los que tenemos ahora. No sé si es que va a ser una capacidad, en fin, 10 veces o 100 veces mayor que la que tienen ahora. Vamos a entrar ya en noticias de desarrollo propiamente dichas. Por un lado, un par de noticias en el mismo paraguas, que es el de esto que ya os he comentado alguna vez, la tendencia de intentar que estos cacharros consuman menos energía, ya no solamente por una cuestión de orgullo, de decir voy a hacer lo mismo gastando menos, sino porque realmente esto llegaría un momento en el que no habría energía suficiente para gestionarlo. Entonces, en esa tendencia de conseguir el mismo resultado con menos energía, mientras que por otro lado hay quien sigue investigando para mejorar el resultado, para mejorar el rendimiento, aunque sea a costa de más energía, pero el que tengamos estas dos líneas abiertas permite que a medida que avanzamos en una línea, la otra línea consiga que esos avances no vayan costando cada vez más energía. Pues tenemos dos papers interesantes esta semana. El primero es un paper en el que se presenta un modelo de LLMs en el que no hay multiplicaciones de matrices. Las multiplicaciones de matrices, por razones obvias en inglés, se acorta diciendo matmul, con lo cual a esta nueva arquitectura la llaman matmul free. Sin multiplicaciones de matrices, literalmente, pero acortadito. ¿Por qué es muy interesante no tener multiplicaciones de matrices? Porque las multiplicaciones de matrices computacionalmente son muy caras en términos de recursos y por lo tanto de energía de computación. Porque hay que mover muchos datos, y mover muchos datos en general, todo lo que sea mover cosas dentro de un circuito integrado, eso es lo que genera, tiene un coste energético, y eso además es lo que genera muchísimo calor, con lo cual también genera muchas necesidades de refrigeración. Es un no parar de malas noticias. Así que reducir la cantidad de datos que hay que mover internamente nos va a reducir la cantidad de energía y, además, secundariamente, nice side effect, nos va a reducir el dinero necesario para este tipo de cositas.
Según ellos, lo dice el que lo vende nuevamente, consiguen mantener el rendimiento del modelo original a pesar de haber eliminado la multiplicación de matrices. Y para los más curiosos, ¿cómo eliminan la multiplicación de matrices? Pues lo que hacen es llegar al mismo resultado matemático solamente con sumas de matrices y con lo que se llaman productos Hadamard, que es un tipo de producto de matrices en el que en vez de hacer el producto convencional de multiplicar cada fila por cada columna y así sucesivamente, aquí lo que haces es directamente multiplicar las mismas posiciones de dos matrices que obviamente tienen que tener la misma dimensión porque multiplicas elemento a elemento. Luego, computacionalmente es muchísimo más simple que la multiplicación convencional de matrices. A esto además le añaden una cuantización y le añaden además una cuantización muy agresiva, en concreto una cuantización ternaria. Os recuerdo que la cuantización ternaria es la que ajusta todos los valores a -1, 0 o 1 y sumando el efecto de las dos cosas, el ahorro de energía que se tiene es espectacular. Insisto, aquí la duda es si es verdad lo que ellos dicen de que mantienen el mismo rendimiento que el modelo original, es decir, el modelo sin cuantizar y con multiplicaciones convencionales. Y el segundo paper relacionado con reducir la energía necesaria, aumentar la eficiencia, por decirlo así, de los LLMs, es que están empezando a desarrollar ya prototipos de chips y por lo tanto de redes neuronales que usan esos chips, en los que las señales, en vez de usar electrones, usan fotones. Podríamos decir que estamos haciendo chips ópticos en lugar de chips electrónicos. Y de hecho a las redes neuronales que usan estos chips ya se le empieza a llamar ONNs, Optical Neural Networks. Esta es una solución que desde un punto de vista teórico es fantástica porque los fotones no generan el calor que generan los electrones al desplazarse, por entendernos, y por lo tanto aprovechas mucho mejor toda la energía porque no hay energía que se disipe de calor, necesitas además menos refrigeración, como os contaba antes, y el problema, porque claro, no se podría preguntar si esto está bueno porque no lo hemos hecho antes. Primero es porque trabajar con fotones es más difícil que trabajar con electrones, pero además de eso, quiero decir, el hecho ya de por sí de que sea más difícil trabajar hace que estemos hablando hasta ahora solamente de prototipos. Esto ahora hay que escalarlo y hacer chips industriales, que no es un salto inmediato desde los prototipos. Pero es que además nunca vamos a poder deshacernos completamente de los componentes electrónicos por razones que no vienen al caso, y eso requiere que en algún momento encontremos una manera de conectar estos nuevos componentes ópticos con los componentes electrónicos. Y eso a día de hoy no está resuelto ese problema, y los que están en el ajo calculan que podríamos tener una solución para los dos problemas, para el problema de escalado, de hacer dispositivos digamos industriales, y para el problema de conectar óptico con electrónico en un plazo de unos 10 años. No es mucho, en condiciones normales estaríamos diciendo que esto es rapidísimo, pero a la velocidad a la que se mueve en concreto la inteligencia artificial y en general todo lo que tenga que ver con informática, por 10 años parece un poquito largo. Así que nos quedan chips electrónicos y por lo tanto calor y disipadores de calor para un tiempecito. Otro paper interesante esta semana lo ha presentado la Universidad de Waterloo, no de Waterloo, Bélgica, sino de Waterloo, Canadá, que empieza a asomar el potencial de estas ventanas de contexto tan grandes que estamos viendo últimamente, como por ejemplo la de Claude 3.5 Sonnet, que hablábamos de 200.000 tokens. Bueno, pues en este paper de la Universidad de Waterloo, ellos lo que presentan es una nueva forma de hacer RAG, de hacer Retrieval Augmented Generation. Ellos llaman esta nueva versión Long RAG, o sea, RAG largo, porque esencialmente lo que hacen es, oye, si tenemos ventanas de contexto tan grandes, ¿por qué seguimos usando el RAG convencional que suele agrupar los chunks de conocimiento en bloques de 100 tokens, más o menos, digamos del orden de cientos de tokens? Si estamos hablando de ventanas de contexto que ya tienen decenas de miles e incluso cientos de miles de tokens, ¿por qué hacemos chunks tan pequeños en los que luego el LLM se pierde? Y de ahí viene también en parte el famoso problema del needle in the haystack y el lost in the middle y todos estos de los que ya os he hablado otras veces. Bueno, pues en este paper ellos hicieron pruebas usando chunks de, en vez de cientos de tokens, los usaron de 4.000 tokens y le pasaban al LLM en total unos 7-8 chunks, es decir, alrededor de 30.000 tokens. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que este RAG, este long RAG, mejora al RAG convencional en todos los parámetros en los que ellos lo midieron. Así que
claramente el futuro también pasa por empezar a aprovechar estas mega ventanas de contexto que nos están ofreciendo cada vez más las nuevas versiones de los LLMs. Más papers, esta semana tengo varios. Uno presentado por un montón de universidades y laboratorios, quizá los más relevantes sean la Universidad de Washington y Apple, han publicado un framework, una metodología para crear training datasets de lo que ellos llaman alta calidad. Y a esta metodología le han llamado DataComp. En realidad el nombre largo es DataComp for Language Models, o sea que DCLM. Pero vamos a llamarla DataComp para abreviar. DataComp lo que hace es parte de un corpus bruto, digamos, de tokens de un tamaño de 240 trillones americanos, 240 billones europeos, y lo que hace es, este corpus básico, por que tenga curiosidad, se genera por puro web crawling, y lo que hace es después pasarlo por una serie de procesos de refinamiento hasta extraer un corpus más reducido, pero de alta calidad. La idea es, como ya hemos visto muchas veces, mejorar el rendimiento y el resultado de los LLMs, no solo a base de hacerlos cada vez más grandes y más potentes, sino a base de mejorarles la entrada, a base de mejorarles el dataset con el que los entrenamos. Y hay muchos ejemplos, y os he puesto yo creo que ya bastantes ejemplos en otros episodios de cómo simplemente mejorando el dataset mejoraba sustancialmente el rendimiento del LLM. Por lo tanto, tener un método, vamos a decir, estándar de mejorar cualquier corpus básico que está lleno de porquería, como todo lo que coges por puro web crawling, pues tener esta framework va a permitir que también todos los LLMs empiecen a mejorar, no solamente por escala, sino también por input. Otro paper más, este es de Meta y de la Universidad de Ámsterdam, que es muy curioso porque lo que han hecho es hacer un modelo de visión artificial basado únicamente en transformers, digamos, pelados. Transformers, en la misma arquitectura de Transformers que usamos para texto, esa exactamente igual la han utilizado para visión artificial. Y lo que han hecho es alimentarla en vez de con tokens de texto, lo que han hecho es coger los píxeles individuales y que eso sean los tokens. Hasta ahora, para los que no lo sepáis, los que lo sepáis le podéis dar al botón de avanzar, los modelos de visión artificial en general usan una variante de redes neuronales que se llaman Convolutional Neural Networks, CNN, como la cadena de televisión. Y de hecho, Yann LeCun, del que el nombre ha salido aquí en muchas ocasiones, es, entre otras cosas, que no es por lo único por lo que es famoso, pero es famoso por ser el padre de estas CNNs, de las Convolutional Neural Networks. Bueno, pues estas CNNs lo que hacen es tratan las imágenes a través de lo que llaman patches, no sé cómo podríamos llamarlo, parches, que suelen ser de 16 por 16 píxeles, porque se partía de la hipótesis de que al coger un trozo de imagen en lugar de un píxel individual, sería más fácil encontrar patrones en un bloque en el que ya puedes empezar a tener cierto contexto que en un píxel pelado. Bueno, pues este paper de Meta y la Universidad de Ámsterdam ha venido a no demostrar, porque un paper no demuestra nada, pero como mínimo a poner en duda el que haya que coger los píxeles en patches, en bloques, porque, repito, usando píxeles individuales como tokens y un transformador sin CNN, han obtenido, según ellos, resultados comparables a los de las arquitecturas tradicionales para modelos de visión, que, repito, suelen ser CNNs. En general, por lo que me ha llamado la atención este paper, aparte de por el dato en sí, es porque la arquitectura de Transformers, a la que continuamente se le está diciendo que está tocando techo, o que va a tocar techo, o que ya no tiene mucho más desarrollo, no deja de sorprender. Es increíble ese paper, el Attention is All You Need, que en su día parecía interesante, pero madre mía, ¿a dónde nos están llevando los Transformers? Penúltimo paper, uno muy simple, a un grupo de investigadores de varios sitios que tampoco voy a listar, han desarrollado un método para detectar alucinaciones en LLMs. Las alucinaciones, sabéis que es esta palabra que no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando, simplemente que el modelo no es que alucine, el modelo va generando palabras y a veces genera palabras que tienen sentido sintácticamente, pero que no están construyendo un hecho verdadero. Por decirlo así, el LLM miente, más que mentir, podemos decir que se inventa cosas, aunque no tenga el concepto que tenemos los humanos de mentir y inventarse, o sí. Bueno, a este método que han desarrollado estos tipos le han llamado Semantic Entropy. Entropy es un término muy socorrido
A mí no me gusta mucho esto de usarlo así, venga, dispara todo lo que se mueve, pero bueno. El método lo he querido meter en el episodio de hoy porque es muy simple, de hecho es muy rápido de contar, pero precisamente en esa simpleza es donde yo creo que radica el mérito, ¿no? Lo que hacen es, cuando le preguntan a un LLM, le dicen que genere varias respuestas, alrededor de 5. Esas 5 respuestas se las pasan a otro LLM al que le preguntan, ¿estas 5 respuestas quieren decir lo mismo? Es decir, ¿son similares? ¿Están dando, por decirlo así, el mismo mensaje? Y a partir de ahí miden esta entropía, que ellos llaman, que consiste en ver el nivel de similitud que hay entre las 5 respuestas según ese segundo LLM. La entropía será baja si todas las respuestas son muy parecidas, es decir, si hay uniformidad, y la entropía será alta si las respuestas parecen ser muy diferentes, lo cual da una indicación de que el LLM original se estaba un poquito inventando cada respuesta sobre la marcha. El concepto es muy simple, eso es un poco lo que también hacemos a veces las personas, que es cuando sospechas de si alguien te ha mentido, un tiempo después le vuelves a preguntar la misma cosa para ver si te responde lo mismo. Y si no te responde algo muy parecido, das por hecho que la primera vez se lo inventó. Quizá también la segunda, pero desde luego la primera seguro. Pues ese es el mismo principio. Entonces me ha parecido una solución muy elegante, muy simple, y por eso os la traía aquí. Semantic Entropy. Y el último paper de la semana es un paper de la Universidad de Columbia que presenta un método muy curioso, que a mí además personalmente le tengo mucho cariño, para trabajar con modelos que producen o que aceptan inputs y outputs visuales, modelos multimodales en general. Sabéis que existe esta técnica del chain of thought para ayudar a un LLM de texto a que genere mejores respuestas. Cuando empieza a hacer alucinaciones o invenciones, una manera de intentar evitarlo es decirle, vete paso por paso. Dime qué harías aquí, luego dime qué harías allá, luego dime qué harías en el tercer lugar y dime qué harías en el cuarto y luego dame la solución. Bueno, pues estos tipos de la Universidad de Columbia, con esta analogía del chain of thought para texto, han creado lo que ellos llaman whiteboard of thought, como la pizarra de pensamiento en vez de la cadena de pensamiento. Y han comprobado que cuando a un modelo multimodal le creas como una especie de pizarra blanca en la que pueda ir generando su solución visual paso a paso, mejora radicalmente la calidad de la respuesta, que es también un poco lo que nos pasa a los humanos. Yo de hecho le tengo mucho cariño a las pizarras blancas porque a mí siempre me ha encantado tener en mi despacho una pizarra blanca y 500.000 de rotuladores, porque eso sí, los rotuladores se acaban a toda velocidad. Así que me ha hecho mucha gracia esto de ver cómo una vez más los modelos, en este caso multimodales, se parecen incluso en los procesos, ya no solamente en los resultados, a los humanos, a cómo funciona el cerebro de los humanos. El resultado es tan espectacular, la mejora es tan espectacular, que comparando usar GPT-4o con Chain of Thought en tareas donde conseguía el 0% de acierto, utilizando en vez de Chain of Thought, Whiteboard of Thought, subía del 0% al 92% de acierto. O sea que es realmente un salto, en fin, cambiamos de liga directamente. Muy interesante el concepto y ya digo, me ha hecho gracia personalmente. Y terminamos el episodio de hoy, con un poco de suerte, ahí ya no, pero estoy a punto de meterlo en media hora. 2 pildoritas, la primera es que el llamado padrino de la inteligencia artificial, que es un tipo que se llama Geoffrey Hinton, que estaba en Google y salió así un episodio un poquito oscuro, turbulento, no se sabe muy bien qué pasó, salió de Google el año pasado. Bueno, pues Geoffrey Hinton ha creado una nueva empresa con otro tipo que se llama Max Welling. Ya han trincado $30 millones. Supongo que si eres Geoffrey Hinton, $30 millones te los da cualquiera en una comida en el que le hagas 4 dibujos en una servilleta de papel. Y lo que van a crear con esta startup es una herramienta de desarrollo de nuevos materiales utilizando Deep Learning para simular moléculas y, digamos, calcular las propiedades que tendrían esas nuevas moléculas. En concreto, una de las primeras aplicaciones a las que quieren dedicar su startup es a encontrar materiales que capturen dióxido de carbono. Y la píldora está aquí, aparte de porque siempre es bueno saber qué hace Geoffrey Hinton, porque yo soy un gran defensor de, como ingeniero que soy, supongo que se me habrá quedado por ahí grabado en algún sitio, en que el progreso de la humanidad no ha venido jamás de evitar los problemas, ha venido de resolver los problemas. Una de las razones por las que yo creo
no la única. Pero una de las razones por las que yo creo que la medicina avanza tan despacio es porque la medicina se ha enfocado desproporcionadamente en la famosa medicina preventiva. Es decir, los médicos lo que están haciendo cada vez más es decirnos a los pacientes que evitemos las enfermedades. Así no se avanza. Ya sé que es una putada luego tener la enfermedad y que no te la puedan curar, pero la humanidad avanza resolviendo problemas, no evitándolos. Cambio climático, mismo problema. Lo que tenemos que hacer es encontrar formas de capturar dióxido de carbono, porque además esto tiene un bonito, otro nice side effect. Veréis, cuando tienes una relación causa-efecto y el efecto es un efecto indeseable, como por ejemplo morirse en el caso de una enfermedad, o como por ejemplo calentar el planeta en el caso de que se esté calentando y en el caso de que se esté calentando por lo que decimos que se está calentando, no digo que no sea así, yo personalmente no tengo una postura sobre esto porque no he visto datos convincentes, 100% convincentes en ninguna de las dos direcciones. El que se está calentando sí, porque por eso no hay más que mirar la temperatura media cada año, ya que se esté calentando por lo que decimos que se está calentando y en la proporción en la que decimos que se esté calentando, para eso necesitaría tener más datos. En cualquier caso, no es bueno que estemos llenando tanto la atmósfera de dióxido de carbono. Entonces, tenemos una relación causa-efecto en la que el efecto es nocivo, morirse por una enfermedad o emitir dióxido de carbono a la atmósfera. En esos casos, cuando tienes una relación causa-efecto con un efecto nocivo, tienes dos opciones. Una es evitar la causa, porque si evitas la causa, obviamente se evita el efecto, y la otra es contrarrestar el efecto, es decir, permitir que se produzca la causa, que genere el efecto y luego tú contrarrestas el efecto. Como os decía, la medicina, equivocadamente, bajo mi criterio, se está enfocando en evitar la causa. Eso estaría muy bien si la única forma de que se produjera el efecto fuera esa causa, pero normalmente los efectos suelen ser provocados por muchas causas. Es decir, tú te puedes morir de muchas maneras. Por lo tanto, evitar todas las causas por las que te puedes morir es prácticamente imposible. Literalmente lo de prácticamente, en la práctica es imposible. Con lo cual, si en vez de enfocarte en la causa te enfocas en contrarrestar el efecto, eso quiere decir que de repente las causas para ti son irrelevantes, porque sea cual sea la causa que produzca el efecto, tú tienes la herramienta para contrarrestar el efecto. Con el dióxido de carbono pasa lo mismo. Si encontramos una manera de absorber dióxido de carbono de la atmósfera en cantidades obviamente industriales, no solamente podremos absorber el dióxido de carbono que generemos con los coches o con las fábricas, los humanos, sino que podremos absorber el dióxido de carbono que dentro de un tiempo, si le da por ahí, empiece a emitir un volcán islandés o Yellowstone o la cadena de volcanes submarinos que hay, no sé, en la fosa de las Marianas, donde sea. Si eres capaz de contrarrestar el efecto, entonces las causas dejan de ser relevantes. Y cuando tienes un efecto que puede ser producido por muchas causas, es obvio que es muchísimo más eficiente contrarrestar el efecto que intentar anular todas las causas. Este es el mensaje hacendado de la semana, especialmente dirigido a la medicina, secundariamente a todos los que creen que la única solución al cambio climático es evitar el cambio climático. Hay una solución mucho mejor, que además nos hará avanzar como especie, que es ser capaces de contrarrestar las causas que aparentemente están provocando los efectos, que me había equivocado al decir causas, que aparentemente están provocando el cambio climático. E insisto, sobre el cambio climático, para dar una postura medianamente coherente se necesitan mucho más de 5 minutos, mucho más de media hora. Es un debate muy interesante, a mí me parece que intelectualmente es un debate muy interesante, con lo cual no participo en debates sobre el cambio climático de 5 minutos, porque si uno quiere ser idiota, hay maneras mucho más rápidas, de menos incluso de 5 minutos, de demostrar que uno es idiota. Por ejemplo, decir la famosa frase, no se puede generalizar. Dices eso, ya quedas como un idiota y te ahorras los 5 minutos del debate sobre cambio climático. Última noticia de píldoras, al final no lo voy a meter en media hora ni de coña como era de prever porque me he calentado con el tema de las causas y los efectos, pero es que es una cosa tan obvia, es un principio tan básico del avance científico y del avance ingenieril en este caso, que no entiendo cómo hemos podido caer en manos de una sociedad que está convencida de que lo mejor es acabar con las causas. No sé en qué momento hemos hecho ese cambio. Última píldora, venga. Otro ilustre del mundo de la inteligencia artificial. Antes hablábamos de Geoffrey Hinton. Ahora hablamos de Ilya Sutskever, que supongo que os acordaréis de él porque lo mencioné no hace mucho. Es uno de los co-founders de OpenAI. Era el Chief Scientist de OpenAI hasta que en el Watergate este que tuvo Sam Altman, en el que lo echaron, luego lo volvieron a coger
Este parece que al principio estaba en la facción revolucionaria, luego se quiso cambiar de bando. Total, que al final se fue de la compañía hace no mucho y, al igual que Geoffrey Hinton, no ha estado mucho tiempo quieto. Ya tiene una nueva empresa nueva a la que ha llamado Safe Superintelligence. El nombre no puede ser peor. Y aparte de hortera y no sé, como de paternalista, como aquí vengo yo a protegeros de la superinteligencia. La superinteligencia todavía no existe, pero tú ya estás ahí para hacerla segura. Lo que me ha parecido más llamativo, aparte nuevamente de saber qué hace Ilya Sutskever, que es otro al que hay que seguirle la pista, es que según el propio Sutskever, él crea esta empresa porque cree que esa inteligencia, esa superinteligencia, esa inteligencia superior a cualquier humano, no solamente al humano medio, sino al conjunto de todos los humanos más listos que podamos tener, esa superinteligencia, según Ilya Sutskever, llegará en la próxima década. Eso ha sido todo por hoy. 38 minutitos, no está mal. A ver si empezamos a tener semanas más tranquilas y puedo volver a la media hora. Hasta el martes que viene.